Sigue sin salir, y solamente quedan 2 personas. Como 5. Así visuales. ¿Les parece un poco más científico? ¿A qué medida es eso? Ah, ok. Y no nos vamos. Ya. No, si estás hablando Es una historia de la Bogotá y hay una tesis doctoral de una historiadora argentina, creo que es la tesis doctoral de la Nacional que mucho de eso la Sánchez, que es todo el tema del fútbol. Y hace toda una obra de la historia ambiental, y logra como historiador y su doctorado en historia. Es muy buena tesis y el libro está de acceso gratuito. De verdad que sí. Que es muy bien, el canal de cabeza no está muy eso corremos una que cuando yo le digo segundo y sale por el choque, sale. Sí, señor, eso pasa, llega al suelo y va a jalar en la escuela. Esa segunda es una historia ambiental, pero desde de todas las imágenes yo considero digamos las que las una intervención de campaña pues Bueno, más gente.
No. Sí, un poquito. Sí. Sí, los 12, hay dos que es local, ¿cierto? Son 10. Pero bueno, porque No sé. ¿qué hacemos? Sí. Ya. ¿Listo? Muy buenas tardes a todos y a todas. Me complace abrir este conversatorio 30 años de Azure. Y voy a recordar primero un poquito qué es Azure. Y luego presentaré nuestros invitados y vamos luego a discutir sobre qué es Azure, qué se propone hacer y qué ha hecho. La Azure, Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, nace en el 93. En ese momento era como una respuesta de varios investigadores de tener un espacio de intercambio, de debate, a partir de sus propios resultados de investigaciones en el tema, en los campos urbano, campo regional y también, digamos, más genérica, territorial. Y entonces, este grupo quería tener un espacio propio y rápidamente distintas actividades se han desarrollado, como seminarios, investigación, que se han vuelto no solamente nacionales, sino también internacionales. También se hacían conversatorios, como lo que estamos haciendo ahora, foros, encuentros, un momento casi como mensual o bimensual, donde un investigador presentaba su propia investigación, hasta que aparezca también los encuentros de enseñanza en los temas urbanos regionales. Vamos a mirar en este PowerPoint que estamos proyectando, recordando esto. En 93 se hizo el primer seminario en la ESAP. Poco después me acuerdo del grupo, fuimos a la montaña para la creación, la conexión de Azure. Y luego, como ven acá, pues 96, el segundo, en Lineantes, se publicaron las memorias con los tomos en el 98, en el 2000 el tercero en el Nacional de Bogotá, en el 2003 el cuarto en el externado, mismo. En el 2005 en el CIDE de Andes, en el 2006 el sexto en el Rosario, 2008 en el Nacional de Medellín, fue el primer seminario que hicimos fuera de Bogotá. En el 2009 aquí Nacional Bogotá, octavo. En el 2010 el noveno en la Piloto. En el 2012 en la Javeriana. Seguimos eso. Y ahí en el 2013, entonces apareció el primer encuentro de enseñanza. Entonces se hizo entre la Piloto y Rosario, se publicó un libro a partir de lo que se había presentado en ese seminario. 2014, vamos a ver que ahora estamos ya con una periodicidad más fija, cada 2 años, alternando un año el seminario de investigación y un año el encuentro de enseñanza. Entonces, en 2014, y también lo que podemos observar es que vamos a asociar varias universidades, ¿no? Hay alianzas, ya no solamente una que acoge el evento, sino que son 2, 53 que se organizan. Entonces, en el 2014, el 11, la ciudad de Bogotá, Rosario, 2015, segundo encuentro en La Salle, 2016, 12, Univalle y la Santa Ventura, eso es en Cali, 2017, el tercer encuentro de la Pontificia Bolivariana en Andes, en Medellín, 2018,
En el 13, norte, el del norte del Atlántico, la Sergio Borea, eso se hizo en Barranquilla. En 2019, el cuarto, aquí en Rosario, en Colombia, de este lado. 2020, el cuarto décimo en Medellín. Este fue durante la pandemia, entonces se ha realizado de manera virtual. Estaba entonces la Nacional de Medellín, el Tecnológico de Antioquia, el Colegio Mayor de Antioquia. Se publicaron memorias en 3 tomos. Esto fue con la Sergio Arboleda, especial. En el 2021, luego, 22-23, hay memorias del encuentro o de seminarios que no son memorias, sino son algunos artículos que derivan de ponencias que se han presentado en los encuentros o en los seminarios en la revista Territorios, que nació muy pronto después de la creación de la asociación y que ha seguido hasta hoy, publicando cada semestre una. El último seminario de investigación se hizo el año pasado aquí en Bogotá, entre Muñandes y Rosario, y estamos preparando el 6º encuentro de enseñanza que se va a hacer en Medellín, organizado por la Nacional de Colombia de Medellín y el Colegio Mayor de Antioquia. Obviamente aparecen todos los nombres de las universidades y siempre allí está la asociación presente, crea esas alianzas para organizar esos eventos. Tenemos 300, 400 afiliados individuales, dependiendo de los momentos, 11 afiliados institucionales, la Nacional, la Medellín, Muñandes, Rosario, el Externado, Univalle, La Salle, la Sergio Arboleda, el Colegio Mayor de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, la Gran Colombia, hubo otras universidades, la Javeriana o la Bolivariana de Chile. ¿Perdón? La Universidad de Antioquia. Ah, sí. Entonces aquí vamos a tener 3 conversatorios este año para celebrar esos 30 años. Hoy es el primero, en el cual vamos a tratar de recordar cómo precisar mejor lo que acabo de presentar, ya con experiencias, vivencias de esos distintos eventos y actividades que podemos tener, recordando pues eran nuestros motivos, intereses a lo largo de esos 30 años. Habrá un segundo conversatorio que se organizará en el mes de octubre desde las regiones, ver cómo la asociación ha sido presente o en qué momento, de qué manera en las regiones, como lo vimos. Se organizaron varios eventos en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Medellín varias veces. Y el tercero, que se va a hacer en el marco del 6º encuentro de enseñanza, el 2 y 3 de noviembre en Medellín, pues recordaremos rápidamente lo que vamos a hablar hoy en segundos, pero sobre todo la idea va a ser también hacia dónde va la asociación, algo como un ejercicio un poco más perspectiva, qué recursos tiene y cómo se puede proyectar. Hoy nos acompañan aquí 3 más 1, mi persona como expresidentes, 4, y un quinto que está, además fue el primer presidente, que está lejos de acá, está en Londres, nos acompaña a pesar del desfase horario. Entonces, él es Luis Mauricio Cuervo, ha sido director del CIDER en la Universidad de los Andes, oficial de la CEPAL, él está en Colombia desde hace añitos,
aquí, las relaciones entre un par de universidades. Siguió Samuel Jaramillo como segundo presidente. Samuel es de la Universidad de los Andes, investigador del sede de los Andes. Y como lo veremos, Mauricio y Samuel han sido muy importantes en esa iniciativa de crear la asociación. Luego creo que fuiste tú, Olga, que ha sido presidenta, entonces docente iniciadora de la Javeriana, y luego llegó Angélica. Estuvo Peter Frank y Sí, hablo de los presentes, sí, pero claro, y, sí. Ella también. Angélica es actualmente docente investigadora aquí de la Universidad Externa. Y yo también docente investigador del externado y he sido el presidente del periodo anterior, 2021-2022. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, pues vamos a tratar de ver como las etapas principales y como cada uno aquí, los presentes, recordamos este proceso de creación y de desarrollo de la asociación. Entonces, ¿quién quiere empezar? Quizás tú, Luis Mauricio, como primer presidente. Sí, gracias Thierry. Bueno, pues muy complacido de estar aquí con ustedes y compartir esta conversación. En verdad, cuando la ASIUR nació, nunca imaginé que estaríamos celebrando 30 años de su existencia. Quiero muy brevemente compartirles lo que la conjugación de hechos que dieron lugar a la formación de la asociación. Primero, compartir con todos que fue un proceso que en mi memoria creo tomó cerca de 8 años y que surgió de una iniciativa de trabajo de investigación conjunta entre el CINEP y la Universidad de los Andes, en donde Samuel y yo por parte de la Universidad de los Andes y Santiago Camargo y Javier Giraldo por parte del CINEP, configuramos un programa de investigación que funcionó en el CINEP entre el año 87 y 93 más o menos, en investigación sobre servicios públicos domiciliarios. Fue en el contexto de esa asociación y anecdóticamente de algo que fue muy importante para el surgimiento de la asociación, unos almuerzos que organizábamos y que se realizaban con el objeto de conocer investigaciones en marcha o investigaciones recién terminadas de colegas de los temas urbanos y regionales. Esos almuerzos pusieron en evidencia algo que, pues para el momento, yo creo, yo me siento hablando como de la prehistoria, porque en ese momento, pues, sentíamos la necesidad de tener una comunidad con quien compartir nuestro trabajo y también de quien alimentarnos, y era una comunidad muy restringida que no existía. Entonces esos almuerzos eran la única comunidad que existía y por así decirlo era un sueño casi irrealizable pensar que tendríamos la capacidad de configurar o de conformar una asociación.
en ese sentido, para mí fue una experiencia muy marcante la asistencia que tuvimos en el 91 a un seminario de la Red Nacional de Investigación Urbana de México, que me mostró que era posible, que nosotros teníamos condiciones para crear una asociación, y en realidad nos convenció esa experiencia y esa asistencia nos convenció de que era posible hacerlo. Se conjugaron factores que pues hoy en día los vemos como fundacionales, y que fueron lo que ya mencioné, la colaboración entre el CINEP y el sede de la Universidad de los Andes, y por otro lado también factores humanos. Digamos que nosotros como grupo éramos un grupo de camaradas que sentía respeto y también interés por lo que los demás hacían, y creo que ese fue el combustible afectivo y emocional que se unió a estos otros que fueron institucionales para dar origen a la asociación. En el 93 nos sentimos capaces de lanzar esta iniciativa, y hoy en día, con la existencia de las redes sociales, del internet, del WhatsApp y de todos los medios de comunicación, yo pienso cómo hacíamos para movilizar la gente y cuáles eran los medios que utilizábamos. Era todo muy difícil. Era la correspondencia, las llamadas, los contactos personales, todo se movía con mucha dificultad, pero esa asociación, en este caso, entre la SAP y el CINEP, dio lugar a la posibilidad de la organización de la ASUR, y ahí aprovecho para mencionar un cuarto nombre que para mí fue muy importante, que es el de Alberto Gómez, que por parte de la ESAP funcionó como motor, como pistón, como válvula de movimiento de la organización del seminario. Incluso, pues él es el diseñador del logo de la SUR, que todavía se, se conserva. Y para terminar, yo quisiera decir que pues la vida de la asociación se ha alimentado de los seminarios, cuyo recuento ya hizo Thierry, pero hay otro elemento muy importante que no mencionó y que yo creo que es fundamental. No mencionó Thierry, y que él ha sido gran protagonista de ese componente, que es la revista también. La revista surgió, creo que su primer número fue en el año 97 o 98, y la revista pues ha sido el pilar de comunicación y de conformación de una comunidad, además en este caso abierta a toda América Latina, que en este momento yo creo que hace que la ASUR sea, al lado de la AMPUR de Brasil y de la Asociación de México, una de las tres asociaciones latinoamericanas más importantes de investigación urbano regional. Solo termino con una nota personal. Estoy en este momento en Londres acompañando a mi hija menor, María José, que está terminando su trabajo de grado de maestría en diseño y planificación urbana de las ciudades del sur. Así es de que de alguna manera la semilla de la ASUR se reproduce no solamente a través de los colegas, sino de alguna manera también a través de la familia. Así es de que muy complacido. Un saludo especial a Olga, Angélica, a Samuel y a Thierry por haber organizado esta conversación. Gracias, Mauricio. Escuchamos a Samuel. Bueno, yo quisiera, bueno, ya que
se han avanzado muchas información, digamos, específica de cómo fue el surgimiento de la SURE. Referirme, digamos, a un cierto contexto, digamos, que hace más comprensible esto que nos acaba de recordar Mauricio. Y es que, pues, los años 80, finales de los años 80 y comienzos de los años 90, pues se vivía en América Latina pues una larga tradición de, sobre todo de movilizaciones, porque los problemas urbanos eran muy centrales, digamos así. Y digamos que la aproximación de investigadores que quisieran participar, digamos, en ese proceso, desde una perspectiva, a poner algún nombre, emancipatoria, popular, digamos, en fin, pues era, digamos, era una necesidad, se veía pues no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y lo cierto es que, como señala Luis Mauricio, pues había esfuerzos más o menos puntuales, en fin, rurales. El núcleo de este acuerdo que menciona Luis Mauricio entre el CEDE y el CINIC, pues sí fue como la semilla que nos permitió, digamos, echar a andar esta dinámica. Pero rápidamente comenzamos a contactarnos con otros investigadores que tenían, digamos, perspectivas similares. Y yo diría que en ese sentido también subrayo un punto que también me ayuda a entender esto, y es precisamente la dimensión latinoamericana. Mauricio señala que ese contacto con los mexicanos, lo cierto es que ese era un fenómeno general y existía, digamos, se veía una gran necesidad de cómo encontrar un espacio común y al mismo tiempo específico para la investigación. Porque de alguna manera casi todos nosotros en las discusiones, en las cosas jugábamos en cancha de visitantes. O sea que estábamos en una discusión que convocaba a una institución oficial, ¿no? Entonces pues, estaba sesgada hacia la política de ese gobierno, en fin, no sé qué. Incluso unos aliados que tenemos muy importantes en ese momento, porque eran ligados, digamos, eran las organizaciones populares y las ONG, sobre todo, ¿no? Que estaban más vertidas hacia la acción, ¿sí? Pues, y nosotros, incluso la SURE en parte queríamos que hubiera una convergencia en eso, pero lo que intentábamos hacer, recuerdo bien, era tener un lugar donde nosotros pudiéramos como investigadores jugar de locales. Es decir, que pudiéramos discutir de cosas que pues es difícil plantearlos en otros contextos, ¿no? Podemos discutir, por ejemplo, de teoría, de cuestiones metodológicas, cuestiones empíricas, que pudiéramos dar debates entre nosotros, que no fueran pues debates para, digamos, siempre tienen un matiz político, digamos, sino mirar, digamos, de alguna forma ese contexto. Y digamos que la búsqueda, esa inquietud pues, fue un elemento muy importante para tratar de llenar ese vacío. Como bien lo recuerda Luis Mauricio, parecía algo difícil, teníamos casi recursos, estas ayudas que nos daba el CINEP y digamos una cosa institucional, inicialmente para mirar cierta evolución, digamos, de nuestra organización. Nosotros teníamos como dos referentes que son precisamente los que mencionó Luis Mauricio, que era la ANPUR, la Asociación Nacional de Investigación Urbana de Brasil, que era una asociación muy fuerte, que era fundamentalmente compuesta por instituciones académicas. Y no solamente, pues, Brasil es un país mucho más grande que Colombia, sino que además el Estado tenía un gran apoyo, digamos así. Entonces era una institución, o sigue siendo una institución muy poderosa, ¿sí? En México, por alguna razón, ellos habían planteado que fuera una asociación fundamentalmente de investigadores, si son individuales. Nosotros inicialmente, como teníamos esa
esa visión de lograr un lugar para los investigadores, digamos. Decidimos hacerlo, organizarnos inicialmente en términos de adhesiones individuales de investigadores. Atendiendo también a una realidad institucional, y es que pues la estabilidad de nuestro medio no era muy grande. Entonces, lo cierto es que estuvimos cambiando, en fin, de hecho el CINEP y el CEDE, y muchos de nosotros íbamos rotando, en fin. Entonces, la idea de darle una estabilidad también que descansara, digamos, en los investigadores mismos, tenía ese propósito. Teníamos una desventaja, y es que mantener esto, fundamentalmente con aportes individuales de los investigadores, pues era difícil. Además era una tarea ingrata de que cada vez que nos venían nosotros, uy, se me va a cobrar. Nosotros logramos pues que de alguna manera había, digamos, una semilla de lo que hicimos posteriormente, porque dependiendo, digamos, de las pertenencias en ese momento a las instituciones, pues los seminarios, que fue nuestro primer instrumento, sigue siendo el más importante, uno de los más importantes, lo hacíamos siempre en colaboración con una institución académica. Sí, pues inicialmente, precisamente fue el ESAB, después fue la Universidad de los Andes, y bueno, eso lo tuvimos, pero tenía pues esa discontinuidad de que no siempre terminábamos un seminario y decíamos, ¿será que somos capaces de hacer el siguiente? Entonces, en algún momento hicimos un cambio que fue, yo creo que fue, digamos, muy conveniente, y fue hacer esa hibridación entre una asociación que es fundamentalmente de investigadores individuales, pero que tiene un componente de institución, instituciones académicas fundamentalmente, y eso nos ha servido mucho porque nos ha permitido tener una estabilidad mucho mayor. Nuestro desafío era crear una entidad que funcionara como eje de nuestra comunidad científica. Nos enfrentamos también a ciertas dificultades, entre otras de nuestros mismos colegas, y es que la necesidad, la utilidad de tener una institución apoyada por los mismos, pues eso en otros países existe ya como una cosa rutinaria. Entre nosotros es más difícil eso, ¿no? Pero ahora, lo que dice Marisa es cierto, paulatinamente fuimos acumulando, digamos, actividades y estabilizando actividades y ampliándonos, ¿no? Ampliándonos a distintos frentes. Entonces, yo voy a enumerar algunos otros. Bueno, está fundamentalmente el seminario de investigación, que es un seminario de investigación que ya se ha convertido desde hace bastante tiempo en el evento de la investigación en nuestro campo más importante de Colombia. ¿Sí? Ese es el referente, cada 2 años es el referente. Bueno, ¿qué es lo que el investigador que no presente en el seminario de estudios? Uno se siente culpable, no hice nada en estos 2 años, es que no, porque es el lugar donde se confronta, donde se mira ese asunto. Hemos logrado, yo señalo lo siguiente, hemos logrado tener una continuidad que pocas comunidades científicas en Colombia no han logrado, ¿no? Tenemos 15 seminarios de investigación, ¿sí? Y eso pues ya en cierta manera es una institución sólida que ya tiene alguna, digamos, de inercia. Siempre pues tenemos batallas, siempre el dinero es complicado, pero digamos eso está muy consolidado. Lo de la revista, que yo creo que el director inicialmente se hizo precisamente con una alianza de ese tipo, pero la hemos seguido, la revista es de la asociación, pero generalmente conseguimos un socio institucional. Nuestra aspiración inicial
que yo diría que no la logramos, era, en vez de tener una cantidad de revistas que tienen muchas dificultades de cada institución, tener una central, eso es un elemento muy importante. Pues no lo logramos. Y no lo logramos en el sentido de que cada institución quiere tener su revista, y sin embargo, esa revista, a pesar de que yo diría que tenía las características ideales para ser una revista de una comunidad científica que expresara lo que se estaba haciendo, ¿sí? Tuvimos el problema de que, y ese es un desafío que yo diría que es, y es que de manera progresiva, la organización institucional de las ayudas a la investigación, a la investigación, ha ido tomando una dinámica que es relativamente extraña en nuestro medio mismo y además, ¿no? Entonces, el impacto, por ejemplo, de que Conciencias en su momento, eso es el ministerio, opera con ciertos criterios pues, de las comunidades, de las realidades de la comunidad científica norteamericana, ¿sí? Y en cierta manera nos imponen una serie de criterios, una serie de cosas, pues es una dificultad y significó una dificultad para la revista inicialmente, porque, por ejemplo, una cuestión caprichosa que tienen los anglosajones, y es que las revistas no deben ser expresiones de la misma institución porque eso implica no sé qué, endogamia, y que eso es una visión como si la investigación fuera una competencia, ¿no? Como fuera, lo cierto es que lo lógico es, y así ha sido en las instituciones, que uno sabe que esta revista reúne a los investigadores de determinada corriente, pues por supuesto, sí, eso es así. Bueno, en Conciencia me acuerdo de las batallas que dio Luis Mauricio precisamente con Conciencias y eso fue imposible. Les pedimos, bueno, díganos alguna. No es que el BID dice eso, sí, bueno, pero alguna razón que no fuera de autoridad, sino, ¿no? Bueno, y sin embargo, esa revista ha tenido, es una de las principales revistas de este campo y realmente publican investigadores de toda América. Eso pues es de las más sólidas que existen. A veces incluso tenemos nuestro problema a veces en la Pierre, que ha sido el director en los últimos tiempos, pues podrá atestiguar que a veces nuestra dificultad es una dificultad pues de la alegría, y es que tenemos mucho material, ¿no? No tenemos cómo publicar suficientemente, pero eso pues es una muestra de que efectivamente nosotros bien. Me parece que introducir en determinado momento los seminarios en los años donde no se hace el seminario de investigación, el seminario de docencia, también yo creo que fue una apuesta buena. Porque realmente a las entidades que digamos, que nos ayudan como bajo, digamos, la sombrilla de institucionales, pues ese es un elemento que interesa, digamos, y que es importante, ¿sí? Y me parece que eso pues nos ha generado, digamos, logros. Yo señalaría otro, que es el de crear un premio a las mejores tesis sobre cosas territoriales, tesis doctorales sobre aspectos territoriales de Colombia. Que hemos tenido dos versiones. Esta tercera tenemos dificultades, estamos atravesando una etapa de cierta estrechez económica, pero eso ha sido muy importante para los nuevos investigadores, ¿sí? Y es un referente, todas las personas que han hecho doctorado sobre eso están a la expectativa sobre eso. Yo a mi cada vez que me encuentro con ellos me dicen, bueno, ¿y es que cuándo es que va a seguir, digamos, la siguiente convocatoria? Ese es un elemento importante. Yo diría que además nos da, para terminar aquí, algo que es
que ha sido crucial, y es nuestra interacción con la comunidad de investigación urbana, digamos, desde una perspectiva, llamémoslo así, crítica, latinoamericana. El hecho de ser nosotros una asociación y que nuestros nexos con nuestros colegas no sean solamente cosas individuales, ha sido muy importante. Ha sido muy importante también para crear, digamos, realidades en nuestra comunidad científica más amplia, que nos ven, digamos, como un núcleo de colegas que tienen aportes importantes y que nos han servido también para alimentar nuestra vida, ¿no? Los invitados que hemos tenido, colegas latinoamericanos, han sido muy importantes en el desarrollo de nuestros seminarios de investigación. Efectivamente, hemos podido traer a las personas que están haciendo las investigaciones más interesantes de América Latina, y bueno, ellos vienen aquí con mucha voluntad y con mucho, como algo halagado, lo cual es, me parece que, o sea que, para terminar, yo creo que esos 30 años, como eso el Mauricio, empezamos, hemos pensado que hubiéramos logrado hacer estas cosas. Yo me siento muy satisfecho para sepa, ha hecho parte de mi vida, 30 años o 30 años, y yo creo que, pues, yo personalmente, pues, le he dedicado buena parte de mis energías y me siento muy satisfecho de esto que hemos hecho. Y por último, por una cosa que Mauricio también tocó, porque no solamente es que somos colegas, es que también somos amigos. Y eso es muy crucial. Eso ha sido un elemento muy importante para poder, una cosa básica para poder desarrollar esto que parecía inverosímil hace ya 30 años. Gracias. Ahora escuchamos a Angélica. Bueno, pues Samuel contó muchas cosas de la historia, no tengo mucho para contar, pero pues mi historia con la SIUR es un poco pues, menos tiempo, más o menos desde el, pues digamos que la mitad de esa historia, más o menos 15 años, y pues en lo personal ha sido pues muy gratificante el proceso. Un poco quisiera mencionar o resaltar uno de los puntos que hablaba ahorita Samuel, cuando Thierry mostraba digamos, las dos diapositivas, se veía un poco como la evolución que ha tenido la última fase. Como menciona Samuel, uno de los puntos importantes o hitos históricos o hitos dentro del desarrollo de la asociación, pues fue haber incluido los socios institucionales. Digamos que en parte mi vinculación con la SIUR empezó por ese camino. Cuando empezamos con eso, de hecho, junto con Adriana Parias, pues que desafortunadamente falleció este año, tuvimos que hacer un cambio en los estatutos. Eso fue algo que pues obviamente lo aprueba la asamblea, pero lo construimos inicialmente con ella para dar cabida, digamos, legalmente a la afiliación de los socios institucionales. Y a mi juicio eso cambió, digamos, drásticamente la dinámica de la asociación. Entonces empezamos antes del, más o menos hacia el 2010, pues con unos pocos que éramos, que también ahí empezó la Javeriana, la Universidad Piloto, como más o menos los que representábamos en ese momento los miembros o los que pudimos gestionar al interior de nuestras universidades. Es decir, es un poco también, empieza con una extensión de lo que en ese momento era la SIUR hacia las instituciones a las que pertenecíamos. Por eso entró la Javeriana, por eso entró la Universidad Piloto, la Nacional, en el caso de Adriana Parias, y empezamos con esas pocas universidades. Pero ya digamos en estas, después del 2010, 2012, que se empiezan a unir muchas otras universidades, pues la asociación adquiere una dinámica distinta, ¿no?
creo que nosotros en los primeros seminarios, pues principalmente, como decía Samuel, pues se tenía que buscar los apoyos de las universidades, a veces se tenían, a veces no se tenían, pero pues era una asociación muy bogotana, digamos, principalmente investigadores en Bogotá y un poco en Medellín. Creo que el primero en Medellín se hizo en el 2008, si no estoy mal, pero pues Medellín siempre ha sido fuerte, digamos, han sido como los dos focos. Empezó también un interés que ha sido importante y que es uno de los retos que siguen vigentes, que es tener mayor presencia regional. Entonces, en un momento hicimos el evento en Cali y eso nos permitió abrir y tener algunos socios de allá, igual después el evento en Barranquilla y pues igual también el que cuando se vuelve a hacer en Medellín también se expande la red de Medellín. Y creo que eso es algo que ha sido muy importante para la asociación y vamos a tener después un conversatorio para discutir en detalle eso, pero pues vale la pena mencionarle, tener presente que parte de la evolución de la ciudad también ha sido expandirla, digamos, tener una comunidad científica que tenga presencia y que tenga participación de las distintas regiones del país. Como mencionaba Samuel, otra cosa interesante ha sido poder extender la discusión hacia las prácticas de docencia, digamos, de enseñanza, no solamente, digamos, cómo se interactúan esta comunidad o esas actividades de investigación en la docencia. Eso empezamos, digamos, antes de hacer el primer seminario de docencia, empezamos a hacer discusiones con distintas universidades, con distintos, sobre todo programas. En ese momento, pues había, creo que todavía, muy poquitos de pregrado, pero principalmente de posgrado. Entonces, era ampliar a la red académica, poder identificar maestrías, doctorados, que doctorados tampoco había, fundamentalmente programas de posgrado en temas urbanos regionales para que discutiéramos conjuntamente asuntos de docencia y nos atrevimos a lanzar el primer seminario que tuvimos apoyo también de conciencias, de financiación, fue un evento en ese momento a mi juicio muy exitoso y pues tomamos luego la decisión de mantenerlo cada 2 años y permanecer en esa discusión. Este año tendremos uno también muy interesante, cada vez cambiando, incorporando temáticas pues para esta reflexión sobre la docencia que, como lo dice Samuel, pues ha sido muy, muy importante. Creo que de todas maneras, el otro frente en el que también resalto el papel y esa segunda etapa, pues es que sigue siendo todavía un reto y es la vinculación con otras asociaciones a nivel de América Latina, pero hemos avanzado mucho en aliarnos con instituciones en México, con asociaciones mexicanas, con la ANPUR en algunos momentos, en otros menos, pero sigue siendo otro de los frentes. Más adelante en otro conversatorio se hablará del futuro y de lo que queremos pensar, pero ese sigue siendo otro de los frentes que seguimos encontrando maneras de trabajar colectivamente. Pero pues sí, pues es cuando entré a la asociación como en la mitad del camino, pues ya había unas bases consolidadas, una red importante, un trabajo, digamos, comprometido, pero también muy amistoso y muy, muy colaborativo. Eran unas reuniones de consejo que eran reuniones de amigos en algún sentido, pero ha ido también creciendo, digamos, y vinculando muchos otros miembros y muchas otras actividades que generan, digamos, un escenario muy valioso para la interacción, para los investigadores y para las instituciones que hacen investigación en estos temas. Entonces, pues eso es un poco como resaltar de lo que he vivido en estos ya como 15 años dentro de la asociación.
Bueno, Ya. bueno, los grandes historiadores ya hablaron, son los que conocen, que han construido pues esta historia de 30 años, ¿no? Que es muy valiosa. Comentaba antes de iniciar que conocí la CIUR como en el 96, yo recién había terminado la maestría en urbanismo en la Nacional, se realizó el seminario a CIUR, es como, ¿qué será eso? Metamos ahí a ver si presentamos algo. Es bien interesante porque yo había conocido a Samuel y a Luis Mauricio cuando hacía la maestría, nos habían invitado en la Nacional a presentar por lo que ellos venían trabajando. Pues obviamente, claro, en ese proceso de formación, pues impactada, ¿no? De ver, pues digamos, todo lo que ellos ya habían hecho. Siento todavía personas pues muy jóvenes en ese momento que estábamos nosotros en formación y entonces la gente sabe mucho. Entonces, luego encontrármelos y que están trabajando en la asociación, luego tuve unas participaciones cuando ya entro en la Javeriana, viene la invitación a, bueno, a ser socio institucional y yo tenía la posibilidad de, tenía cierta autonomía en un presupuesto en un instituto que dirigía, que era el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo. En el tiempo que tuve autonomía, pues pudimos ser socios institucionales hasta que las políticas de la facultad cambiaron. Muy amablemente me ofrecieron ser presidenta de la asociación. O sea, la verdad, para mí fue sorpresivo, me sentí muy, muy honrada y muy feliz. Un poco asustada, porque es como muy demandante, pero lo rico de la experiencia es que pues ustedes han sido siempre un gran equipo, ¿no? Entonces, más allá de todo el tema de, pues sí, de lo que es una asociación, está todo un tema de amistad, que es muy fuerte entre ustedes, entre los fundadores, ¿cierto? Que dan un gran soporte pues a lo que se va organizando, ¿no? Tuve la experiencia de organizar el evento de la Jara, qué cosa tan gigante, o sea, maratónico, organizar un evento, un gran apoyo, pero súper demandante, ¿cierto? Todo el trabajo, yo sí quería resaltar también el trabajo tuyo, Thierry, todo este tema de manejar todo el dinero de la asociación, este juicio, pues, porque realmente es algo que a mí me parece súper demandante, manejar la revista, ser el editor de la revista de Territorios todos estos años, o sea, una labor muy, muy importante que has sostenido, pues que adicional a toda la historia de lo que todos los fundadores y demás, me parece una labor bastante importante y que vale la pena resaltar porque, digamos, también has logrado mantener ese vínculo del externado, ese apoyo de la revista, todo el tema con el Rosario y demás, que es una labor muy, muy importante. Pues mi experiencia ha sido más breve, más digamos, en ese sentido, pero mi admiración, pues, digamos, a los que han hecho esta historia, porque sí, porque más allá de simplemente tener una asociación científica, hay una relación humana muy fuerte, que creo que es lo que da soporte real para que esta historia de 30 años, como dices, Samuel, su vida, 30 años de su vida en esto, ¿cierto? 15 años de tu vida, los otros 30 tuyos, desde Luis Mauricio. Se han pasado muchas cosas, sus hijos han crecido, Luis Mauricio acompañando a su hija ahora en Londres, terminando su maestría. O sea, todos hemos crecido en este tiempo dentro de lo que ha pasado en la asociación, ¿no? Me parece lindo, ¿no? Que esto esté pasando ahora, que se puede decir que han pasado 30 años, que se tenga una historia tan amplia de eventos organizados, que se tenga ese nivel de convocatoria, el éxito de la revista, que sí, conozco bien lo que es el tema de ciencias y Publindex y las políticas universitarias, ¿no? De temas de puntajes para ascenso, y entonces tienen que ser revistas Q1, Q2, estar en Scopus, o sea, una cantidad de presiones a las que en todo este tiempo, pues, nos han empezado a presionar en las universidades y sostener, digamos, esta asociación, sostener la revista, sostener la participación en eventos, ya también, digamos que la participación en eventos, el tema de puntajes para ascenso, tampoco es que den mucho, o sea, estamos en una situación absurda de políticas que se toman alrededor de los temas de investigación, porque
tan importante tener espacios de foro, de encuentro, de discusión, y que se minimice un tema de puntajes y de los rankings internacionales y de la citación. Creo que era José Fernando Izaza que hablaba de las estrategias de cítame que te citaré y todas estas cosas que han pasado, ¿no? Que lleva a que procesos tan valiosos como los que ha hecho así y sigue haciendo, pues son atacados, ¿no? O sea, es una cosa también, más allá también de lo presupuestal y demás, pasan cosas como lo que nos pasó en ese momento, que ya no tuve autonomía, ya no hubo más plata, no pudimos seguir, que van pasando, pero también esas políticas pues también afectan, ¿no? El actuar de las asociaciones científicas pues no es una condición que acompañe, que impulse propiamente desde las políticas pues, estatales y universitarias también, que entran en ese juego de puntajes y de estrategias también de posicionarse en los actos, ¿no? Entonces me parece que es un reto en el que estamos todos de esto que, en dónde va a terminar, qué va a seguir pasando con lo que está haciendo en ciencias y lo que está pasando en general, pero muy bien por así, por estos 30 años, por todos ustedes, por estos 30 años de vida dedicados y todo lo que ha pasado en estos 30 años y también pues lo lindo, ¿no? Que has mantenido esta amistad y esta relación humana tan fuerte entre los fundadores. Pues yo voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia. Yo llegué aquí en Colombia en el 90 y entonces me vinculé al externo en el 91 y tuve la oportunidad de trabajar, colaborar en un proyecto que tenía una amiga, colega que conocía desde hace varios años antes de llegar acá, la comunidad francesa, la François Bureau, que estuvo un tiempo trabajando, viviendo acá en Bogotá, iniciando acá sobre la metropolización de Bogotá, en convenio con el sede de los Andes y directamente con Carlos Flores. Eso ella llegó, estuvo acá, conocí a través de ella, era del grupo que ya existía, Samuel, Mauricio y otras personas, y para mí ha sido clave realmente conocer Bogotá, el país, el medio universitario, investigativo aquí en esta ciudad. Además, en un momento muy particular, yo creo que si hablamos más del contexto, un momento particular del país, ¿no? Estábamos la Constitución 91 y ahí un montón de pistas, de expectativas que se estaban abriendo, ¿no? Y creo que precisamente el tema urbano, el tema regional, el tema territorial, pues eran temas muy presentes, muy discutidos, muy debatidos. Y en ese sentido, los aportes de los investigadores eran aportes bastante determinantes en ese proceso. También estábamos en el momento en que el conflicto era bastante fuerte. Uno de los colegas fundadores de la asociación, Hernán de Medellín, fue asesinado por Caín. Eso ha sido muy duro para la Siendo vicepresidente de la acción. Sí, sí. Entonces, eso fue un momento muy difícil, pero yo creo que precisamente este grupo, como decían ustedes, era no solamente un grupo de investigadores con intereses comunes, sino que poco a poco se han creado lazos de amistades bastante estrechos, fuertes, que han permitido precisamente, pues, para mí, mi proceso de aprendizaje, de conocimiento, de descubrimiento de Colombia y este país con todas sus complejidades, ha sido bonito.
importante. También creo que era interesante ver que no solamente éramos un grupo de iniciadores académicos, sino que había la preocupación por tener relaciones con la sociedad civil, con el sector público. Es decir, que ha habido interacciones, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento, eso bajo el gobierno Samper, en el Ministerio de Desarrollo y Vivienda, viceministro de Vivienda, estuvo con Fabio Giraldo, un momento, un momento ahí de cierta interacción con el sector público que fue bastante interesante. Que había también de este lado búsquedas, ¿no? de elaborar, de diseñar nuevas normas en torno al ordenamiento territorial y eso era interesante. Y por otro lado, también con pues, las ONGs viviendistas, la totalmente otra cara, digamos, de todo este proceso. Tengo excelentes recuerdos de esos conversatorios que hicimos, o foros que hacíamos en CINEP, después en P de Vivienda, y había bastante gente, ¿sí? Eso era como mensual o bimensual, y entonces allí nos acompañaban precisamente estas ONGs, así que este mundo de académico estaba muy abierto a los otros componentes de la sociedad, ¿sí? Eso me parece que era algo muy interesante y fuerte en la asociación. Y por otro lado también esta dimensión nacional, es decir, que si bien era claramente un grupo de bogotanos bastante... realmente... Pero eso iba a decir, pero rápidamente el lazo con Medellín ha sido, pues, el seminario que hicimos acá en el externado, eso fue en 2003, 2006. Me acuerdo, había todo un poco de paisas allí muy presentes. Análida, Peter Pan, Peter, alrededor del instituto de la escuela pero estuvo en la Universidad de Antioquia también. Corporación Región también. La Corporación sí, Región. Del INER. Entonces, esta relación ha sido muy tempranamente establecida y se desarrolló. Más recientemente con otras regiones, pero esta es muy buena. Y creo que también a nivel internacional, como lo han señalado claramente muchas interacciones con no solamente otras asociaciones, sino también investigadores que tenían placer incluso de venir aquí a participar en nuestros eventos. Entonces, yo creo que son esos aspectos de la asociación, no solamente un grupito, una comunidad científica fuerte, sino que pudo abrirse a otros aspectos otros universos, digamos, de la sociedad a nivel nacional y internacional. Hay otras asociaciones, ¿no? Grupos, redes que se han desarrollado, no solamente las que se han mencionado de APUR, de México, más recientemente en Ecuador hay una que se ha creado, que es más CINIPIC, ¿no? Con Fernando Carrión y otros investigadores, o redes más temáticas, digamos, la red de globalización del territorio, ¿no? La también estuvo muy presente en esta red, que también precisamente había desarrollado un trabajo sobre enseñanza, en especial los posgrados, la RIPET, es una red de docentes en posgrados en estudios del territorio.
Y más recientemente, ¿no? Clarkson, por ejemplo, tiene sus grupos de investigación en esos temas urbanos. Y vale mencionar la red latinoamericana de teoría urbana. Y precisamente, pues, Samuel va a asistir pronto al último seminario que se está organizando, con la expectativa que se pueda realizar el otro con nosotros en Colombia, ¿cierto? Entonces yo creo que hay también estos otros espacios que se han creado, desarrollado paralelamente y con los cuales siempre pues, podemos tener, ¿no? Varios nexos. Eso diría yo en este momento. Es un temita, digamos, adicional. Una de las, yo diría, de las virtudes que tiene la ciudad es su diversidad disciplinar. Bueno, el tema urbano, digamos, se presta para eso, pero eso no es fácil. Y lo cierto es que en nuestra asociación, pues, hemos convivido de manera fructífera, ¿no? Economistas, arquitectos, psicólogos, antropólogos, en fin, planificadores, en fin, que es, me parece, sociólogos, me parece que es un elemento muy, muy interesante y que no es tan fácil de gestionar. Lo cierto es que los temas se vuelven muy ricos también por eso, porque hay distintas aproximaciones pero que permiten un diálogo, que permiten una interacción. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que ha tenido nuestra asociación y que es a potenciar, digamos, ¿no? Yo creo que estamos en desarrollar, aquí estamos mirando hacia atrás, pero lo cierto es que estamos viendo algo dinámico y expectativas hacia el futuro también son grandes. No hemos ganado todos los partidos, algunos o los hemos más o menos empatado o incluso perdido, y bueno, y otros tal vez apenas comenzamos a ganarlos, pero estamos ante una asociación que a mi juicio es muy dinámica. No sé, Luis Mauricio, tú estás acá todavía, quizás quisieras aportar algo, mencionar, comentar algo. Sí, tal vez de las cosas que se han mencionado, yo quisiera mencionar una que me parece que es una bandera que la asociación tiene que seguir sosteniendo a una costa de lo que le ha significado, que es su convicción de que en el campo de lo urbano es indispensable la conjugación de teoría y de práctica, y de que nosotros somos una comunidad no solamente de investigadores, sino una comunidad de profesionales que hacen el ejercicio práctico de la planificación y del desarrollo regional y urbano, y que eso nos ha costado, porque eso nos lo ha cobrado duro Colciencias, nos lo ha hecho pagar con castigar con puntos y desventaja a nivel eh, de la calificación de la revista, por ejemplo, pero yo creo que es una bandera que se sostiene y que es muy importante seguirla alimentando en la medida en que también es una bandera que cambia con el contexto, no se pierde, pero cambia, y los medios a través de los cuales ella se enarbola, por así decirlo, son diferentes. Y esa bandera tiene una expresión que para mí es muy importante, y es que los programas de enseñanza de estas disciplinas afines a lo urbano y a lo regional tienen que también seguir avanzando en estrategias provechosas y constructivas de articulación del ejercicio de la teoría y de la práctica, que no es nada difícil. Yo en particular he librado
varias batallas y he perdido muchísimas en ese intento por valorar el papel de la práctica y por articular teoría y práctica de una manera novedosa, no simplemente como investigación empírica, que obviamente es una manera, sino también como el ejercicio de valorización de la experiencia práctica que se puede convertir en conocimiento teórico en sentido, digamos, verdadero y en un sentido con un significado profundo para una asociación como la nuestra, que como ustedes lo han dicho, se articula a las ONGs, a la sociedad civil y al ejercicio práctico de la planeación regional y urbana. No sé si las comunidades, producciones, Angélica, Olga, pero si quisiera decir otra cosa, me parece también que hay que ver lo que permite entender la asociación y sus actividades de lo que es la investigación urbano, regional, cultural que se desarrolla aquí en el país en esos 60 años. En un ejercicio que hicimos con Angélica y con Peter, nos habían invitado en Quito hace como 8 años, 15 creo. Se trataba de hacer como una clase de réplica al evento que se había hecho en Quito a finales de los 80s, tratando de hacer un estado del arte de la investigación urbana regional en América Latina. Y en ese caso era hacer algo parecido sobre la zona andina, los 4 países andinos. Y en el capítulo que nos correspondió, pues revisamos precisamente todos los seminarios y las mesas temáticas, y como unas mesas se han permanecido, otros temas han perdido de presencia y otros, al contrario, han aparecido. Es decir, que ahí tenemos una fotografía de lo que estamos investigando aquí en el país. Y bueno, obviamente, como lo recordaron, la revista también de tener esta visión, más aún cuando desde hace unos años, como lo señalé en el pequeño PowerPoint, tratamos de publicar artículos a partir de ponencias presentadas en los seminarios. Pero creo que es también importante recordar no solamente que la asociación pues, crea lazos, nexos, crea comunidad, sino que aporta a la misma investigación. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un espacio que ha tenido bastante solidez y como decías tú, allí sí, eso sería prestas para el tercer conversatorio, pero es verdad que tenemos cierta preocupación, ¿no? Si la forma como va a evolucionar el mundo científico, la investigación y en especial en esos campos. El público presente aquí es reducido, pero quizás quisieran aportar algo porque han participado también en eventos, en seminarios, en la asociación, y no sé si quieren aportar algún comentario. Sí, yo soy Axel Murillo, soy abogado, especialista en diseño urbano y tengo mi maestría en urbanismo, y los espacios de ASIUR, además de lo que han dicho, debe ser un escenario para reconocer colegas y reconocer trabajos en el campo del urbanismo. No solamente es un campo o es un espacio interdisciplinario, sino que ayuda de alguna manera a verse inmerso en lo que es la investigación urbana propiamente dicha, porque a veces uno, por ser interdisciplinario o por venir de una base disciplinar como el derecho,
tiende como a darle más bien un apellido jurídico a las investigaciones urbanas y es lo contrario. ¿Cómo llegar al núcleo duro de la investigación urbana? Además, pues de la posibilidad de poder conocer a figuras eminentes en Latinoamérica como Pedro Abramo, Fernando Carrión y muchos otros que han estado también en las actividades. También me ha permitido explorar cuáles son esas redes en los otros países de Latinoamérica que pueden ser, digamos, de la misma naturaleza de ASIUR. En mi caso fue todo lo contrario. Yo conocí a ASIUR y después las otras redes de Latinoamérica. Eso por una parte. Por otra parte, poder encontrar de alguna manera una escuela colombiana de pensamiento urbano también es muy interesante. ¿Cuáles son esos temas que están ahí? Por ejemplo, uno dice Perú y entonces uno lo asocia con estudios sobre informalidad, de pronto, sobre precariedad urbana. Y aquí en Colombia, digamos, uno encuentra como esa tradición de la sociología francesa, del posmarxismo, digamos, está como bien afianzada. La discusión económica está bien afianzada en la discusión urbana en Colombia. Es como lo que el hábito que me queda. Y obviamente pues también entender que la ciencia jurídica, de alguna manera, más que regular, más que tratar de organizar el espacio, lo que tiene que hacer es adaptarse a las realidades, tratar de buscar soluciones, pero adaptándose y no imponiendo, digamos, una forma de actuar como generalmente pues se hace desde el derecho y tener una norma para tratar de terminar. Entonces, ASIUR es una plataforma fantástica. Creo que espero estar en la celebración de los 50 años. No sé si llega a los 60. Pero sí, digamos, es impresionante. Y también es muy importante los nexos que tiene con otras organizaciones académicas como Claxo. Entonces es fundamental, digamos, ese nexo. Entonces uno queda conectado con toda Latinoamérica. De pronto, sí veo que no hay alguna conexión, digamos, con esas grandes organizaciones globales, ¿no? Europeas o norteamericanas, y eso también es muy importante, como que tiene una visión propia en ese sentido, una visión latinoamericana, no es gregaria como de las visiones europeas de esas asociaciones de planeación. Bueno, yo soy Dolly Palacio y soy docente también aquí en la universidad, docente investigadora en la Universidad Externada. Pues tuve como la fortuna de conocer al profesor Henao en el año 94 a través de mails. En esa época los mails eran una cosa súper novedosa y fantástica, y él estaba muy interesado en construir nexos con Inglaterra, donde yo estaba haciendo el doctorado. Desafortunadamente, pues la noticia de su asesinato fue terrible, pero al mismo tiempo, cuando llegué a Colombia, pues me encontré con Thierry y con Adriana y el ASIUR, y desde mi trabajo socioambiental como trabajadora social en temas de participación en la conservación de la naturaleza, pues encontré también como un nicho muy interesante para debatir. En ese entonces había mesa ambiental en ASIUR, siempre, a veces se cierra, a veces se abre, pero siempre ha estado allí presente. Y pues encontré hoy un nicho muy interesante para debatir el tema de áreas protegidas y áreas protegidas urbanas, que fueron pues proyectos que después lideramos en esos años, entre el 2000 y el 2010, aquí desde la universidad, y que tuvieron muy buena cabida en los debates de la ciudad. Entonces, también para decir como esa mirada socio-territorial, esa mirada
de poder debatir aspectos que relacionan lo urbano con lo rural, y ese debate territorial en donde se encuentra el contexto también del desarrollo urbano y cómo ese actor urbano interviene en territorios más amplios y también crea tensiones, disputas y posibilidades de hablar de justicia territorial, de justicia ambiental, de justicia hídrica, que creo que son temas que tal vez para el presente y el futuro de Azur son interesantes y que de hecho han estado pues, presentes allí. Y para decir que es un espacio donde no está tomado por la planeación y el ordenamiento, sino que dialoga con la planeación y el ordenamiento, pero desde preguntas críticas, desde la construcción propositiva de metodologías novedosas, y que creo que pues que tiene mucho todavía por insistir, ¿no? Porque de hecho hoy por hoy la ciudad es digamos, un fenómeno dinámico que está afectando de una manera muy fuerte las dinámicas territoriales y la ecología de la tierra, y creo que es allí donde también deben surgir desde la dialéctica digamos, las nuevas propuestas de cómo vivir nuevamente en la tierra de otras maneras, ¿sí? Entonces, pues la agricultura urbana, hemos estado, por ejemplo, en el último encuentro que asistí en el 2019 de enseñanza en el Rosario, pues hicimos unas visitas muy interesantes a estas nuevas rutas emergentes del urbano, pensando la naturaleza, los ríos, el compost, la gestión de residuos, las huertas urbanas. Entonces yo creo que hay todavía mucho por seguir pensando, ¿cierto?, hacia esos espacios emergentes de las nuevas ciudades que necesita ahora el planeta, que necesitamos los humanos y que necesitamos pensar en ello. Entonces, pues, bueno, eso quería decir. Gracias. Creo que quienes están invitados no pueden hablar, ¿cierto? ¿O sí? Sí, se les puede Sí, ¿pueden hablar? habilitar el micrófono. Preguntamos si alguien quiere hacer algún comentario. No, parece que no. Listo. Bueno, entonces creo que podemos cerrar aquí. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias al apoyo técnico, que eso es clave en este tipo de situaciones de dispositivo tecnológico cada vez más complejo. Luis Mauricio, tú debes estar cansado. Son las medianoche para ti. Buenas noches, sí. Bueno, muchas gracias. Muchos saludos a María José. Gracias. Muy complacido de haber estado con ustedes. Muchas gracias, Thierry. Gracias a todos. Y los invitamos a estar pendiente del segundo encuentro, del segundo conversatorio, que se hace entonces en octubre. No tenemos fechas fijas todavía. Es Ronald que se organiza esto con muchos colegas. Y el encuentro de Medellín, este año el tema es pedagogías de paz. Hubo un primer encuentro en marzo de este año con la presentación del trabajo de la Comisión de la Verdad. Entonces, es una épica de este primer encuentro que se hizo en ese momento. Y entonces, feliz noche a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.